¿Necesitas reproducir YouTube con la pantalla apagada de tu celular? Algo así como escuchar YouTube en segundo plano. En este caso, te voy a presentar una forma muy sencilla, incluso sin descargar aplicaciones externas en tu celular. Vamos a usar Chrome en tu móvil, en tu celular, para lograr esto de reproducir YouTube en un segundo plano. Mi nombre es Sebastián Biesner y en este caso vamos a ir con un truco para que puedas, como te decía, reproducir YouTube en tu celular en segundo plano y seguir usando para otras actividades tu móvil. Muy bien, en este caso están viendo mi celular, me voy a ir a Chrome, a la aplicación de Chrome, y acá van a ser los siguientes pasos. Préstenme mucha atención porque hay detalles en el camino que si no los hacen no les va a salir esto de poder reproducir YouTube en un segundo plano. Lo primero que van a hacer es en la barrita del buscador, arriba, van a poner, en vez de youtube.com van a poner m.youtube.com como están viendo en este momento y me lleva a YouTube, pero no a la aplicación que tenemos instalada, sino a lo que sería el sitio de YouTube dentro de como sitio web, o sea, dentro de Chrome, ¿sí? En mi caso voy a usar un video mío, pero por una cuestión de derechos de autor, para no tener problemas con el tema copyright, pero ustedes lo pueden usar con lo que sea, con un video de música, con un tutorial que quieran seguir escuchándolo mientras aplican los conceptos que en ese tutorial se explican. De hecho, muchas veces me han preguntado eso, Seba, ¿cómo hago para aplicar tus técnicas en el celular porque no tengo computadora? Bueno, pueden hacer esto en segundo plano, reproducen el video mientras van realizando las acciones que se explican en ese tutorial. Ok, voy a buscar mi canal, vamos a buscar un video cualquiera, pero para que vean cómo trabajar con estos que les estoy enseñando en segundo plano. Elijo un video, uno de los más recientes, ¿sí? Vamos a subir el volumen un poquito para que vean que el video se está reproduciendo, entonces en forma normal. Ahora lo que van a hacer, y esto es muy importante que me presten atención, es en los tres puntitos que están acá arriba al lado de la barrita del buscador, le van a hacer clic donde dice sitio para computadora, ¿sí? Le refresca la pantalla, abre YouTube como si estuviera en una computadora. Fíjense que la parte de abajo de los videos lo muestra como justamente de una forma distinta, como si estuviera en computadora. Le vamos a dar play, ¿sí? Y me voy a salir de acá de YouTube para irme a cualquier parte de mi celular. Y fíjense cómo, si bien me pausa el video, le ponemos acá arriba el play. Fíjense, acerco el celular al audio, ¿sí? Me sigue ejecutando entonces el audio. De esa manera pueden escuchar música, por ejemplo, de YouTube. Ahora, si me dicen, Seba, sí, pero quiero seguir viendo el video, además de ejecutar, por ejemplo, no sé, ir a Instagram, ejecutar determinado práctico o entrenamiento que le estén enseñando. Muy bien, ¿qué van a hacer? Volvemos, en este caso, a YouTube. Ahora, en vez de salirse de la aplicación como les había mostrado, van a hacer clic en este cuadrito en la parte generalmente derecha, en la parte inferior derecha, y me lo abre al video como si estuviera en pantalla completa, ¿sí? Esperamos unos segundos, como están viendo, y ahora lo que van a hacer es irse al escritorio de su celular, o sea, lo que sería la pantalla principal, y fíjense cómo mi video se está reproduciendo, por más que yo mueva el celular. Vamos a ir a Instagram, por ejemplo. Fíjense que acá estoy en mi perfil de Instagram, ¿sí? Y el video se sigue ejecutando, ¿sí? Como están viendo acá arriba. Por ejemplo, vamos a buscar algún post y ahí pueden ver que el video, tal como les dije, se sigue ejecutando, el audio también, ¿sí? Siguen escuchando. Y esa es la forma entonces que pueden ejecutar YouTube en segundo plano sin la necesidad de estar dentro de la aplicación, ¿sí? Espero que les haya gustado esta técnica, la verdad que es muy interesante justamente para aquellos que necesitan de alguna manera seguir reproduciendo YouTube en un segundo plano o porque quieren escuchar música, lo que sería un estilo de Spotify, o bien porque quieren seguir un tutorial sin salir de la pantalla para seguir viendo el entrenamiento y estando en su celular. Amigos, no es más que ello, les agradezco su tiempo, no se olviden de suscribirse al canal y ahora les voy a dar un par de regalitos para que puedan descargarlo en forma gratuita. El primer regalo es un ebook donde enseño a crear reels para Instagram o para TikTok usando Canva e incluso usando fotos, ¿sí? Dándole un movimiento. Esto es una forma muy sencilla. El segundo regalo es un ebook donde hablo de consejos para su celular a la hora de tomar fotografías, ¿sí? Para que puedan sacar unas fotos muy interesantes y de forma profesional. Y el último ebook para aquellos que les interesa aprender a hacer publicidad en Facebook o en Instagram. Bien, es un ebook en donde hablo de 10 errores que no deben cometer a la hora de hacer publicidad, porque justamente esto va a hacer que les haga perder dinero o que no tengan resultados cuando quieran hacer publicidad efectiva en estas plataformas. Les agradezco su tiempo, no dejen de visitar mi canal y ver los videos que YouTube les sugiere y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.